Buen día. Yo me presento, soy Silvia Martínez, contando un poquito mi historia y por qué y para qué estoy grabando estos videos. Este, Me recuerdo a mí haciendo memoria, queriendo desde siempre comprender la trastienda de los hechos. Cuando tenía 3 años, cerca de donde yo vivía, hubo un asesinato donde un amigo mató a su mejor amigo de una forma impensada. Y todo el entorno se sintió muy conmocionado por un evento de ese tipo. Y toda la gente se dedicaba especialmente a relatar lo anecdótico con todos los detalles. Había una necesidad de la gente de relatar lo anecdótico con todos los detalles. Se reunían para relatar lo anecdótico y para intercambiar detalles de todo eso. Cómo lo hizo, cómo no lo hizo, por dónde entró, por dónde salió, dónde estaban las manchas de sangre, toda una cantidad de detalles. Y a mí me quedaba una sensación muy rara con 4 años. ¿Cómo era que, las preguntas que yo me hacía, ¿no? ¿Cómo era que eran tan amigos? ¿Y cómo era que hasta hacía poquitos días eran los amigos más íntimos del momento? Y de un momento a otro, y sin que aparentemente mediara ningún tipo de situación, uno termina matando al otro. Se hicieron investigaciones de todo tipo, si habían temas, como le llamaban en esa zona, temas de polleras, si habían deudas económicas, si había habido alguna situación de disputa por algún tema. Era muy común que la gente se peleara por fútbol en esa zona, o por política. Nadie tenía un detalle de que hubiese habido absolutamente nada, que hubiera dado pie para dar por lo menos una explicación lineal de la cuestión, que sin duda tampoco iba a mostrar la razón profunda, ¿no? Entonces, ese fue el evento que yo, recordando el evento de mi vida, que yo en mi recordar identifico como como el primero, ¿no? Pueden haber habido otros, pero en mi recuerdo, el primero, que yo me recuerdo con una enorme insatisfacción. En el lugar donde yo vivía y en la edad que yo tenía en aquel momento, nací en el 53, 54, 55, 56, 57, 58, en el año... Hablarles a los niños no era algo que se hiciera. Hablarles a los niños, no, se les daban órdenes. A los niños se les daban órdenes y tenían que ser obedientes. Y nada más. Escuchar a los niños menos. Se consideraba que el niño tenía que aprender a comportarse correctamente obedeciendo órdenes. Hace esto, no hagas esto. Bueno, lineamientos generales a nivel directivo. Y yo no podía evitar mi necesidad de preguntar. Y vaya a saber por qué situación. En mi casa no se me obligaba a callar de forma definitiva. No había una orden, un callate rotundo. Había un sí, qué pesada, ¿por qué no te callás? Pero no había una orden directa. Entonces yo seguía preguntando, a pesar de que era insoportable, de que era pesada, de que era cansadora y todo lo demás, pero como la orden tajante no existía, yo seguía preguntando. Y no me contestaban,
pero se nota que las preguntas fueron quedando en algún lugar. Las preguntas que yo fui haciendo, ahí las personas no me las fueron contestando, pero en algún lugar quedaron esas preguntas sueltas, colgadas en algún lugar. En ese sentido es que yo digo que uno tiene periodos en que hace muchas preguntas y esas preguntas de pronto no se sabe en qué momento empiezan a encontrar respuestas. Y es como que si las mismas preguntas empiezan a hacer un trabajito, no sé por dónde, un caminito, algún movimiento, y en algún momento esas preguntas, que sin duda tienen, es una emisión de frecuencias, ¿no? De frecuencias, de información, ¿no? Una pregunta emitida es un quantum de información que queda, ¿no? Y entonces, siempre sentí, a partir de ese momento, que es el que recuerdo, posiblemente antes habría habido algo también, una sensación de enorme insatisfacción. Una insatisfacción enorme. Una dificultad para entender el mundo. Ahí es donde yo recuerdo que Claudio Naranjo en un video cuenta que él se considera que fue Asperger hasta los 35, 36 años. Y él explica un poco, ¿no? Yo creo que también fui Asperger durante mucho tiempo, ¿no? Entender la vida, pero no entender al mundo como cosmovisión humana, al mundo como la creación civilizada del humano, impuesta a la naturaleza, a la realidad de la vida, de la existencia. Entonces, ese estado de insatisfacción profunda, ¿no? Ese plus de insatisfacción, ¿no? Que algunos tenemos más que otros, y que de alguna forma sucede que ese plus de insatisfacción muchos logran satisfacerlo de distintas formas. Unos logran satisfacerlos entre comillas, ¿no? Digamos, como poner un tapón a ese plus de insatisfacción con dinero, con trabajo, con estudio, con consumismo hoy en día, con objetos, con cosas, con placer, buscando fama, buscando popularidad, bueno, toda la cantidad de cosas con las que el humano intenta satisfacer, yo diría adormecer, ese plus de insatisfacción que tiene otra naturaleza. Creo que de alguna forma es como, podríamos decir, una suerte de ansiedad epistémica, una necesidad de comprender la existencia, de encontrarle sentido a la existencia, que por algún motivo en el humano va perdiendo sentido. Y necesita compensarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me acuerdo que los grandes aportes de mis padres, ¿no? Ahí hubo grandes aportes de mis padres en este sentido, ¿no? Me acuerdo que un día escuché a las maestras en la escuela hablar de filosofía y no entendí mucho lo que decían porque hablaban entre ellas. Y yo llegué a mi casa y quería saber lo que era filosofía.
Mi madre estaba cocinando con el delantal. Le pregunté, pero mamá, eh, ¿vos sabés lo que es la filosofía? ¿Me podés contar? Mi madre se sacó en el delantal, se acercó a mí y, y se sentó al lado mío y me dice, mira, la filosofía es la ciencia por la que el hombre intenta comprender el sentido de las cosas, el sentido de la vida, el sentido de todo. Y ahí me siguió hablando. Mi madre, vivían en el campo, mi madre y mi padre. Mi madre tenía solamente el tercer año de primaria. Sin embargo, fue una investigadora permanente, ¿no? Así que el libro o revista que encontraba por el camino, ella lo tomaba, investigaba. Y además ella tenía una forma de preguntarse sobre cosas, ¿no? Que a veces yo la escuchaba haciéndose esas preguntas como conversando en voz alta consigo misma. Y sin duda, algo que ya venía en mí también fue validado, ¿no? Respaldado y encontrando un vía libre para poder yo seguir por ahí a través de la actitud tanto de mi mamá como de mi papá. Así que profundamente agradecida por eso, más allá de todos los enojos que como muchos de los hijos hemos tenido con nuestros padres por sus grandes errores, horrores, y después uno se da cuenta que también esos errores, horrores tuvieron su sentido, tuvieron su para qué, tuvieron su propósito, ¿no? Entonces ahí, en esa búsqueda permanente, entendí lo que era la filosofía, ¿no? La primera comprensión de lo que era la filosofía. Después, haciendo el secundario, empiezo a profundizar lo que es la filosofía y las distintas corrientes dentro de la filosofía, y empiezo a comprender lo que es la psicología, y ahí ya empiezo a sentir ganas de ser psicóloga. Psicóloga, porque de alguna forma había una necesidad de comprender las motivaciones que movían al hombre, ¿no? ¿Qué es lo que mueve al hombre a hacer cosas que parecen tan incomprensibles, ¿no? Y que no hay ninguna aplicación que de alguna forma fuera posible comprender que terminaban satisfaciendo a fondo, ¿tá? Bueno, a partir de ahí tomo una decisión que es estudiar psicología. No lo puedo hacer enseguida. Cuando me preparo para hacer psicología se cierra la facultad, tengo que hacer magisterio primero. Hago magisterio en una carrera que no me termina de satisfacer, no sé, no le encuentro sentido a estar programando niños, porque yo me sentía eso. Como docente me sentía que yo estaba programando niños, ¿no? En vez de permitirles a los niños que fueran capaces de formular sus propias preguntas, en realidad lo que hacíamos como docentes era programarlos, embucharlos de conocimientos previos que ellos tenían que tomar e insertarse, ¿no? Como programas en su mente, sin la más mínima posibilidad de cuestionar. Así que como maestra a mí me fue bastante difícil, ¿no? Lidiar con
con esa profesión, haciendo intentos de introducir algunas cosas nuevas, lo que me generó muchas dificultades con mis propios compañeros de trabajo, con directores, con docentes y con todo el resto de la institución. Porque bueno, para algunos yo estaba loca, para otros lo que hacía era hacer mamarrachos, y en realidad a mí me interesaba que los niños comenzaran a tener las experiencias de sí mismos, a conocerse y a empezar a tener experiencias de sí mismos. Algo que yo naturalmente tenía, porque ahí es donde de alguna forma aquello que podía haber sido llamado un abandono de parte de mis padres, que eran muy mayores y no tenían ni la paciencia ni las ganas como para acompañarme, ¿no? De alguna manera yo pude aprovechar ese abandono, que en algún lugar dejó cierto dolor, pero pero en otro lugar también me permitió encontrar unos recursos maravillosos, donde yo me sumergía en mundos impresionantes, por haber vivido en la naturaleza, ¿no? Los paseos por el jardín, observando las hojas, las flores, los insectos, la tierra, la luz del sol, eh, eh, hasta meterme en el gallinero y hacer contacto con los animales, con las gallinas y los patos y los pavos del gallinero. Para mí me era toda una... Yo encontraba un mundo infinito de vivencias y de experiencias, ¿no? Y que además me habilitaba a un montón de preguntas que yo ya sabía que no se las podía plantear a mis adultos porque ya había comprendido que no habían respuestas, ¿no? En esa época todavía no sentía una gran decepción de vivir. Eso empezó a ser al crecer, al volverme más grande, también los últimos años de la escuela ya fueron difíciles, el secundario fue muy difícil, ¿no? Yo era como si mirara el mundo al revés de todo el mundo. Era como... Yo no entendía cómo percibían el mundo. No entendía cómo era que percibían el mundo. No entendía cómo funcionaba la cabeza de los demás. Mi cabeza funcionaba diferente. Yo no me podía insertar y realmente me sentía como marciana. Me sentía como un alien en todo lugar, ¿no? Ahí en el secundario fue donde decidí, ¿no?, comenzar a hacer psicología. Y bueno, y no la pude hacer enseguida porque cuando pude dejar magisterio para hacer psicología fue ya siendo bastante mayor, 30 y pico de años, ¿no? Porque cuando lo pude empezar a hacer, la dictadura cerró la facultad y fueron como 10 años de espera, ¿no? De todas formas, cuando entré a la facultad de psicología, también fue muy decepcionante. Fue muy decepcionante porque lo que yo esperaba encontrar de la comprensión más profunda de lo que movía a los hombres, de lo que movía a los humanos, se topó rápidamente con la psicopatología. Entonces, al toparse con la psicopatología, habían determinados movimientos que eran los correctos, los sanos, los adecuados, y después había una cantidad de movimientos que eran todos los enfermos, los distorsionados, los patológicos, y entonces había tanta cantidad de psicopatología y tanta cantidad de psicopatología que me
me resultó como complicado, ¿no? Lidiar con esto, ¿no? Con esta cantidad, con este cuadriculado, donde además parecía que lo normal y sano, normal entre comillas y sano, no existía por ningún lado. Por lo tanto, todos los humanos estábamos tremendamente enfermos y con psicopatologías terribles. Entonces ningún ser humano estaba haciendo lo correcto. Entonces para mí me resultaba, bueno, ¿cómo es entonces? Pero todo esto que estoy estudiando está hecho por un hombre, por un humano que está enfermo. Entonces todo esto también está enfermo. Porque si el humano está enfermo, si está tan enfermo el ser humano, la producción del ser humano enfermo tiene que estar enferma. Si la vaca está enferma y con fiebre, la leche va a estar enferma. Si el humano, que es el que produce todas estas teorías, está enfermo, la producción teórica de una persona enferma va a tener la misma enfermedad que la persona enferma. Eso era algo que, me, que me decepcionó mucho cuando entré a la facultad de psicología, ¿no? Sin embargo, necesité conocer todo eso por dentro, y creo que de alguna forma lo que me dio el punto de apoyo para poder seguir es que en la facultad había entrado, en ese momento ya, había puesto un poquito el pie dentro de la facultad de psicología, la teoría gestáltica, que es una teoría que en su origen, digamos que no le da, no le da importancia, no le da un nivel de importancia a la psicopatología, sino que la puede observar como algo que está ahí, pero no, no hace parte de su cuerpo, ¿no? De su cuerpo conceptual. La psicopatología no es un grueso del cuerpo, de su cuerpo conceptual. Entonces eso creo que fue lo que a mí me empezó a fascinar, de la forma en que la Gestalt plantea la concepción de las leyes entre el todo y las partes, ¿no? Y de alguna forma ahí ya la Gestalt ya empieza a plantear de alguna forma una concepción sistémica del mundo, de la realidad, de la existencia, con planteos muy específicos, ¿no? Donde empieza por cuestionamientos básicos sobre qué es lo real, cuál es la naturaleza de la realidad, o es decir, elementos que de alguna forma en el otro cuerpo teórico, por lo menos como se estaba dando en aquel momento, no, no había, no se ponían sobre la mesa como elementos a poder abrirse y repensarse, ¿no? Bueno, entonces ahí estoy contando un poco cómo fue yendo mi vida hasta en esta búsqueda, ¿no? A partir de ahí hago un camino por muchos lugares diferentes, porque en esta búsqueda de sentido de lo que me parecía tan absurdo, tan loco y tan tan sin sentido, yo me sentía viviendo en un manicomio. Recorrí muchos caminos, y fui tomando de muchos lugares, así que podría decir que muchas vertientes convergieron, ¿no?, en mí, para que yo pudiera tomar de todas ellas algunos elementos, algunas filtraciones, algunas cosas que me resonaron profundo, hasta en el 2013 conectarme con un video de Alejandra Casado, de quien en este momento puedo decir que siento que me ha alejado bastante,
Sin embargo, los aportes que fui recibiendo en los primeros tiempos fueron para mí muy, muy claros por la capacidad de síntesis, eh, la capacidad de integración y de síntesis y la sencillez con que yo siento que Alejandra Casado tomaba un montón de información y generaba un mapa donde era muy fácil colocar todos los elementos que uno iba encontrando, ¿no? Entonces, a partir de ahí algo del proceso, de mi proceso, empezó a tener como a encontrarle un orden lógico, ¿tá? Entonces ahí es donde me di cuenta que el desorden que está teniendo la vida del humano no tiene que ver con errores, no tiene que ver con errores teóricos, con errores filosóficos, con errores prácticos, con errores de estrategia, sino que lo que le está pasando al humano es que tiene un error lógico impresionante. Un error lógico que lo lleva a querer apagar el fuego con nafta. Todo el tiempo, el ser humano quiere apagar el fuego y en vez de ir a buscar un elemento que apague el fuego, un bomberito, un balde con agua, él va a buscar nafta y quiere apagar el fuego con nafta y se empeña y no entiende cómo se apaga el fuego con nafta, el fuego no se apaga, el fuego se enciende más y se queda asombrado. Ah, no, pero entonces a lo mejor la nafta se la tengo que echar así, y sigue y sigue. El error lógico del humano me parece que es lo que a todos nos tiene repitiendo sin cesar y generando más y más y más distorsión al punto, digo yo, de poner en riesgo la vida en el planeta. Entonces por eso yo hablo de el humano, ¿no? El humano corregidor. El humano todo lo quiere corregir. No lo comprende, pero todo lo que no comprende o cree que lo interpretó por arriba, todo lo quiere corregir. Es el gran corregidor, el humano corregidor que todo lo quiere corregir, que todo lo quiere mejorar. No lo comprendió, pero lo quiere mejorar. Entonces yo hablo de la actitud mejoradora que todo lo empeora. ¿No? Porque la actitud mejoradora que todo lo empeora es esa situación de querer apagar el fuego con nafta. Y no le alcanzó con un vasito así, va a buscar la botella. No le alcanzó con la botella, va a buscar un balde. No le alcanzó, trae un bidón. No le alcanzó con el bidón grandote y va a buscar un tanque, un camión tanque de nafta para apagar el fuego. Entonces, lo que se está viendo en el mundo es que todo el intento de mejorar del humano lo está empeorando todo. Y el humano no se ha dado cuenta que lo que empeora la situación es su necesidad desesperada de mejorar. Entonces uno escucha, bueno, desde mejorar el mundo externo a mejorarse uno mismo. Entonces a partir de ahí es donde yo planteo que el humano no está en el presente. El humano no habita su presente. Porque el humano está referenciado en un pasado mejorable, proyectándose a un futuro mejorado. Y mientras está mirando el pasado mejorable, ¿no? Intentando hacer algo con ese pasado mejorable para lograr un futuro mejorado, el presente no está. Y en el presente, sin hacer nada, solamente con una muy buena disposición para comprender lo que es como podemos de alguna forma comprender lo que es. Pero estamos maníacamente mirando el pasado reciente o el pasado lejano, y mirando el error del pasado.
Y queremos hacer, con ese error que vemos en el pasado, ¿no? Queremos mejorar. Y entonces mejoro, agarro esto, lo traigo, lo mejoro y lo paso. Agarro, una actitud permanentemente maníaca. Y es así como aparentemente está funcionando el humano hoy en día.